vamos a ir rápidamente a nuestra primera entrevista de esta mañana. Está acompañándonos en estudios el ingeniero Mesías Guevara. Don Mesías Guevara necesita mayor presentación, un hombre que ha hecho gestión pública en una región, ha sido gobernador regional en Cajamarca. Él está aquí porque en esta contienda electoral lo vamos a tener muy activo. Está aspirando ser primero por el partido que representa, el Partido Morado, candidato presidencial, y posteriormente entrar pues a la pelea de lo que va a ser este proceso electoral en sí. Ingeniero Mesías, muy buenos días y gusto de verlo después de mucho tiempo. Óscar, buenos días. José, buenos días. Como siempre, la verdad que es muy grato conversar con ustedes por su alto nivel de conocimiento de la realidad nacional, y siempre es muy grato conversar con personas como ustedes. Ahora, Osquitar, te olvidabas que el ingeniero Mesías es congresista y es gobernador regional en Cajamarca. Sí, mencioné que era gobernador, lo que había obviado es mencionar que era congresista, y ha venido de un congreso de mucho nivel. ¿Cuál es la diferencia del congreso de ayer al congreso de hoy, ingeniero? Mira, yo veo, Óscar, que el congreso en el que tuve el altísimo honor de participar gracias a la votación de mi pueblo de Cajamarca, yo veo de que por lo menos creo que un 40, 60%, 30, 40%, llegamos con una agenda parlamentaria, con una aspiración, con un proyecto político a favor del país, no a favor de nuestros intereses personales. Fíjate que yo incluso intenté en ese periodo parlamentario ser el primer congresista que presente una iniciativa legislativa en ese periodo parlamentario. Corrí con mi equipo, hicimos el proyecto de ley y lo presentamos, pero no fui el primero, fui el tercero. O sea que el primer proyecto parlamentario del periodo 2011-2016 fue el mío. ¿Y por qué? Porque ya tenía una agenda parlamentaria. Y con esa agenda parlamentaria presenté muchas iniciativas legislativas. Participé en comisiones técnicas como ciencia y tecnología, transportes, y de ahí hicimos. Yo creo que, y aparte también nos cuidamos mucho también de nuestro comportamiento ético. Creo que eso hoy hay muchos que han llegado sin agenda parlamentaria, muchos que no tienen el código de ética, ni personal ni profesional, y creo que esa es la gran diferencia y también la formación política creo que es fundamental también. Ahora, ingeniero, hablemos un poquito también sobre su origen como, digamos, político. Usted ha sido congresista, gobernador regional por Acción Popular. Así es. ¿Qué pasó en el trayecto? ¿Por qué se cambió ahora al Partido Morado, que tiene más o menos la misma línea, ¿no? Digamos, un centro-derecha? ¿Cómo se ubica usted finalmente? Sí, mira, como bien lo dice José, gran parte de mi vida política fue gestada en Acción Popular, donde llegué a ser dirigente, incluso llegué a ser presidente del partido, lo cual me dio mucha experiencia en cómo manejarnos en el mundo de la política, pero por diferencias no ideológicas, sino, por ejemplo, yo nunca estuve de acuerdo con el comportamiento de tanto del Congreso Merino como el Congreso Mari Carmen Alba. Entonces ahí mi cuestionamiento era muy serios, y al final, para evitar que seguir en una batalla, en una tormenta perfecta, decidí desafiliarme, pero sin embargo, en lo personal, guardo el mejor recuerdo, con grandes amigos, correligionarios y correligionarias que tengo, siempre me llaman, algunos dicen, ¿por qué te fuiste? Cuando les explico la razón, me dijo, está muy bien que te hayas ido, y agradezco públicamente tanto al presidente Sagasti como al presidente Luis Durán, que me invitaron a pertenecer a esta casa política, la cual yo me siento bastante cómodo, precisamente por lo que dices, hay bastante similitud entre la parte ideológica y programática entre el Partido Morado y Acción Popular. Ingeniero Mesías Guevara, la democracia funciona en el país, pero lo que no funciona definitivamente son los partidos políticos. ¿Por qué se da eso? Fíjate que hay varias razones. Hay gente de afuera de los partidos políticos que se ponen a legislar, a plantear cómo debe funcionar un partido, pero sin conocer cómo funciona un partido. Es decir, yo pienso que los que estamos involucrados en los partidos políticos, las democracias internas, sus organismos, sus estamentos, que deben ser estructurados de manera sistemática,
ellos deberíamos de opinar cómo se funciona un partido. Y lo otro son intereses. Fíjate que a nivel mundial y de manera particular en el Perú, prácticamente los partidos han desaparecido. ¿Y por qué? Porque hay una crisis política, y no solamente los partidos, sino del sistema electoral. Prueba de ello es que la OMP, RENIET y el Jurado Nacional de Elecciones están tentados ciertas fuerzas políticas de controlar. Entonces, por eso es la crisis política que vive no solo el partido, sino el sistema en su conjunto. Ahora, en este caso, por ejemplo, vaya que elegiste un partido que perdió primero la inscripción, y quien recuerda, por ejemplo, el Partido Morado, definitivamente pues proyecta su imagen a Julio Guzmán. Sí. Terriblemente quedó Julio Guzmán sobre, digamos, la imagen que proyectaba el Partido Morado. ¿Eso afecta de alguna manera o, digamos, cree que la gente ya se olvidó de Julio Guzmán? Mira, en primer lugar, fíjate que vayamos porque tu pregunta es muy buena e interesante. Eso significa de mi talante democrático e institucionalista. Porque yo les confieso de que cuando yo ya veía las crisis que yo tenía con Acción Popular, no con el partido, sino con ciertos dirigentes, muchos dijeron hay que hacer un partido político. Entonces, hacer un partido político nuevo, en la que simplemente significa incrementar más el tema en esta fauna de partidos políticos. Entonces dije, no, mejor acepto la invitación del presidente Sagasti y del presidente del partido, Uri Durán, para fortalecer, y eso es, dije cuando acepté, me pongo el overall, y he recorrido casi todo el Perú, fíjate, visitando las bases, aprendiendo de las bases, aprendiendo del pueblo, y en relación a Julio Guzmán, fíjate que en Julio Guzmán yo le reconozco algo fundamental. Él tuvo la capacidad de liderazgo de formar un partido político. Claro, el resto que ya ocurrió con él es un tema personal y también está muy alejado de la política. Él está en Estados Unidos y en esta campaña no creo y no va a participar tampoco. La sombra de Julio Guzmán no va a perseguir el andar en este proceso político al Partido Morado. Fíjate que, como te dije hace un instante, Julio Guzmán siempre va a estar presente en el sentido de que formó el partido político, pero de ahí en adelante ya la actuación actualmente no es muy lejano está Julio Guzmán en estos momentos de nosotros. Ahora, ingeniero, vayamos un poquito a fondo en el tema, digamos, de lo que significa los verdaderos problemas del país. Uno de los verdaderos problemas del país es la minería ilegal. Pero también hay otra parte, por ejemplo, de la minería que quiere ser legal, que es legal, pero que lamentablemente no tiene, en este caso, el consentimiento de la población. Por ejemplo, Conga, ¿no? ¿Cómo hacemos en esa disyuntiva? Usted es un líder político bastante interesante, que tiene mucha experiencia como gobernador, como congresista, pero el problema sigue siendo el mismo desde el momento en que usted era autoridad en esos dos cargos. Fíjate que en primer lugar hay que señalar en la agenda nacional, para mí, dentro de todas las necesidades públicas que hay, yo prefiero primero focalizarlo de la siguiente manera, poner la priorización. El mal número uno es la corrupción. El número dos, fíjate que la corrupción es la madre de todo. Engendra lo que es la inseguridad ciudadana, engendra la minería ilegal, engendra la corrupción en la gestión pública, engendra que los servicios públicos no sean adecuados. Entonces, lo que existe hoy de la minería ilegal y lo que existe, discúlpame la palabra que pueda decir, una gran incertidumbre, es precisamente por la corrupción. Entonces, en estos momentos, la minería, ¿qué ocurre? Hay la minería formal, la minería informal, la minería ilegal y la minería criminal. Entonces la minería formal, donde están las grandes empresas mineras o pequeñas mineras que están trabajando donde hay áreas concesionadas. La minera informal es donde los que no tienen acceso a una concesión se meten a una concesión. La minería legal es donde se hacen áreas prohibidas, como por ejemplo en el área nacional de protegidas, cabeceras de cuenca, ríos, lagunas y bosques. Y la minería criminal, la que está ocurriendo en Patás, donde entran a los socavones y matan a la gente. Y todo eso es producto de una corrupción generalizada que existe en nuestro país. La corrupción, ¿cuánto daño le hace a la institucionalidad del país? Fíjate que la corrupción hace daño no solamente a las instituciones, sino también a la sociedad. Descompone socialmente a las familias, hace que las familias, los padres, los hijos pierdan el sentido cívico de lo que significa la pertenencia a una sociedad que debe ser transparente. Ahora ustedes, José y Óscar, me dirán, Mesías, está bien, pero ¿qué hacer contra la corrupción?
Fíjate que la corrupción, en primer lugar, hay que hacerlo en el corto, mediano y largo plazo. En el largo plazo, por ejemplo, retomar otra vez el curso de educación cívica, ¿te acuerdan ustedes? Que la educación elemental, la cortesía, el respeto mutuo, la coactividad entre el derecho y la obligación, y el otro tema relacionado con lo que significa fortalecer el sistema de justicia. Ustedes deben haber escuchado a Michael Porter seguramente cuando él hablaba de la cadena de valor. Si nosotros analizamos el sistema de justicia, podemos hablar de la cadena antivalor, es decir, no genera valor. ¿Quién está ahí? Está la Junta Nacional de Justicia, está el Poder Judicial, está el Ministerio Público, está el Congreso de la República, está la Contraloría, está la Procuraduría, está el Tribunal Constitucional. Todos ellos que deberían ser un círculo virtuoso, hoy es un círculo vicioso. Ahora, ¿eso dónde debe regularse? En el Congreso de la República. Y lamentablemente eso no está ocurriendo. Y de manera transversal, lo que yo nunca me cansaré de decirlo, creo que en una oportunidad con ustedes lo conversé, es la transformación digital del Perú. Para que haya la vacuna contra la corrupción, es la transparencia. Y para que haya transparencia, hay que digitalizar el país. Bueno, según, por ejemplo, el último estudio que ha hecho la Contraloría General de la República, hay más de 40.000 millones de soles que se ha ido con temas de corrupción. Y eso implica directamente a funcionarios estatales, ¿no es cierto? Es como, digamos, es una institución donde ya acepta el 10%, el 5% de las famosas coimas, ¿no? Eso realmente es una situación que debe preocupar, pero que no está mejorando, ingeniero. Todos los partidos políticos están enfocados en, sí, hablar del tema, pero también pasa lo mismo. Venimos escuchando eso año tras año, elección tras elección, y lamentablemente la situación continúa igual. Por ejemplo, en las municipalidades, tanto locales, digamos, provinciales y también en los gobiernos regionales, el que tiene que fiscalizar, el representante del Contralor, no me recuerdo el nombre del fiscalizador de Contraloría, le paga a la municipalidad. El OSI. ¿No? Claro, el OSI. Le paga a la municipalidad. Entonces, ese funcionario que pertenece al Estado, a la Contraloría, se siente prácticamente atado al gobernante de turno. Si me investigas, no te pago. Así de simple. Entonces, cositas como esa, que son fundamentales, no se solucionan. No, mira, te comento, ese tema ya en los últimos años, en los últimos 3 o 4 años, ya cambió. Ahora, por ejemplo, el propio OSI ya es designado el órgano de control interno, tanto de los gobiernos regionales, sobre todo de los pliegos donde hay cantidad encima de los 10 millones de soles. Ahí, por ejemplo, ya están la OSI designado ya directamente por el Contralor General de la República. O sea que ya no pertenece. Es más, su sueldo ya le paga también la propia Contraloría General de la República. Pero le paga con transferencia que le hace el gobierno local. Eso era hasta hace el 2022, pero de en adelante ya cambió. Y por otro lado también se ha tomado otra medida, que es el tema relacionado de que los procuradores, también algo parecido, el procurador también era asignado directamente por el alcalde y por el gobernador, pero eso también se ha cambiado ya. Ahora el procurador responde directamente al procurador nacional, y hay 2 tipos de procuradores, el procurador anticorrupción y el procurador propio de la institución pública. Entonces peor, ingeniero, no ha cambiado nada pese al, digamos... No, claro, lo que pasa, como te decía, son cambios que deben ser de manera conjunta, no graduales incrementales. Ahora, lo que tú muy bien dices, José, es que todos los políticos, todos los partidos políticos hablan de la corrupción. Eso es cierto, fíjate, todos lo mencionan, pero sin embargo desconocen cuál es el círculo, cuál es el flujo de ese tema anticorrupción, lo que te acabo de hablar. Por ejemplo, nadie habla fíjate que muy pocos le ponen interés a la Junta Nacional de Justicia en el colectivo social. Y ahí deciden jueces, fiscales que administran justicia. Sin embargo, lo sabemos los 3. ¿Por qué? Y un sector bastante minoritario. ¿Por qué? Porque estamos en el día a día y conociendo la gestión pública. Pero tú le preguntas a cualquier ciudadano común y corriente, no conocen. Y ahí es el epicentro de donde se gesta la impunidad o la lucha contra la corrupción. En estos momentos todo está diseñado para generar impunidad. Y es ahí donde la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, como muy dice Oscar, se designan o se nombran, mejor dicho, vía concurso, a los fiscales y jueces titulares.
Y en estos momentos, en el Poder Judicial y en el tema de la Fiscalía, está lleno de provisionales supernumerarios. ¿Quién está en estos momentos juzgando a Pedro Castillo y a Bexy Chávez? Jueces provisionales. Eso es generar impunidad. Entonces, fíjate que eso es el tema. Por eso te decía, yo le puse hace un momento todos los actores donde debemos hacer los cambios pertinentes. Y eso no lo saben muchos políticos, no lo dicen porque no lo han vivido. Entonces hay una situación ya prácticamente compartida con todos los sectores del Estado, ¿no? Policía Nacional, Sí, Poder sí. Judicial, todos los partidos políticos lamentablemente están en esta situación porque cada uno gobierna en su tiempo y tienen los mismos problemas consecutivamente. Por ejemplo, vamos a Cajamarca, Gregorio Santos, creo que ahorita está en la cárcel, Adubiri en el sur, en la cárcel, Vladimir Cerrón en Junín, prófugo, ¿no? Entonces no se ve un cambio. Pero también hay que incidir muchísimo en que si bien es cierto, las cabezas tienen mucha responsabilidad, no hay funcionarios, por ejemplo, que estén ni siquiera llevando juicios por corrupción. Y son los funcionarios los que manipulan todo el sistema dentro, ¿no? Entonces, hay una separación absoluta entre el Poder Judicial, el sector político, que en este caso no quiere que cuestionen a sus funcionarios, y la impunidad está en todas partes. ¿Cómo se hace para cambiar eso sin que se vea también autoritario? No, lo que pasa, fíjate que los sistemas de control y fiscalización tienen que trabajar de manera autónoma, no por un interés público y político. Lamentablemente hoy, por ejemplo, hay indicios de que el señor Contralor General de la República actualmente esté ligado al Partido Alianza para el Progreso. Y la Comisión de Fiscalización y de subcomisiones de comisiones constitucionales del Congreso también están ligados a Alianza por Progreso y a la Fuerza Popular y al propio Partido Perú Libre. Entonces ellos están pensando más en cómo protegerse que hacer el tema de justicia. Ahora, es bueno aclarar, José, de que Adubiri no está preso, ojo, está libre, pero no por corrupción. Él fue encausado por las manifestaciones que hizo, que lideró el pueblo aymara contra una empresa minera, o sea que no por corrupción. Y este es otro tema, que cuando ven a un político como enemigo, simplemente luego le meten. Es por eso que la política se ha judicializado y el Poder Judicial se ha politizado. Es un círculo vicioso que hay. Y hay una pregunta que creo es pertinente, ingeniero. Definitivamente pretender un político cambiar el sistema, oiga, es enfrentarse a lo oscuro. ¿Y qué es lo oscuro? Es lo que realmente gobierna en el país. Y lo que gobierna en el país no son muchas veces las autoridades, el que es electo por el voto popular, sino es el que está atrás, el que manipula en el tiempo. Y por eso vemos la aparición de figuras políticas que de repente tienen que enfrentar el sistema. Y enfrentar el sistema lo puede llevar a la cárcel. Sí, eso los que estamos en política corremos ese riesgo, el famoso lawfare, donde ahí simplemente te inventan cosas para que luego te saquen de carrera. Hoy incluso existen gente especializada que ponen denuncias, digamos, simplemente por es increíble, por ¿no? Una fábrica de denuncias. Una fábrica de denuncias. Y José, ahí yendo a lo que tú preguntabas hace un instante, fíjate que más bien los servidores públicos a nivel nacional fíjate, falta la carrera pública meritocrática. Es decir, que desapareció el servir. Y entonces, si sigue desapareciendo todo. Ahora, ¿qué resulta? Ser funcionario público, eso es bueno que se sepa, es más difícil que ser funcionario de empresa privada. ¿Por qué? Porque fíjate, un gerente de planificación, ya sea de un municipio o sea de un gobierno regional, tiene que estar atento todos los días a lo que tú acabas de leer, por ejemplo, lo que ha salido en El Peruano. Todos los días tiene que leer, llegar y decir, oiga, ¿qué ha pasado ahora? Porque si no lee, puede cometer un error administrativo que luego la Contraloría y la Fiscalía dicen, no, eso es administrativo, civil y penal. Y lo más difícil es lo civil, ojo, no lo penal, porque con lo civil te pueden quitar todo lo que tengas. Como se dice, hasta el calzoncillo te pueden quitar. Y claro, de verdad que y sí. al final, como producto de eso, es que los mejores profesionales, los mejores ciudadanos y ciudadanas del Perú, no quieran pertenecer al staff del sector público, sino se van al privado, algo que ocurre todo lo contrario en los países del primer mundo, llámese Corea, llámese Japón, Finlandia, donde los mejores egresados de las universidades van al sector público. Ahora, hace unos minutos conversábamos con Oscar y me enseñaba las cifras, por ejemplo, de la inversión en los gobiernos municipales. No llega ni siquiera al 50%, faltando casi un mes para terminar el año.
¿Cómo lo fortalecemos desde el Ejecutivo para que esta situación cambie? Mira, yo también escribí un libro sobre eso, que le llamé Mitos y Verdades sobre el gasto público, donde ahí hay muchos temas que hay que corregir. En primer lugar, las transferencias que hacen los ministerios a las regiones y a los municipios a veces lo hacen a destiempo. Yo recuerdo que cuando yo era gobernador, fíjate que el 31 de diciembre me llamaron del CIS para decirme, Mesías, te vamos a transferir 5 millones de soles al CIS. Oye, pero ¿cómo vas a transferir el último día si es que ya me van a hacer aparecer como no puedo gastar? Entonces me dijeron, mira, lo tomas o lo dejas, pero si no lo aceptas, simplemente entre el mes de enero y febrero el dinero del CIS no lo vas a tener, así que acéptalo. Tuve que aceptar. Por eso, y por otro lado, también hay otros temas internos que están mal elaborados los expedientes. El sistema de contratación también es bastante ampuloso. Y por otro lado, hay que reconocer que muchas veces no hay los especialistas adecuados. Es todo un círculo que también se daría para una conversación entera ese tema de la inversión pública. Fíjate, incluso el Ministerio de Economía y Finanzas, hay un indicador que no lo están utilizando, el índice de gestión de la eficiencia del gasto público, y se van por el gasto de gestión presupuestal. ¿Pero qué es el gasto de gestión presupuestal? Es simplemente dar el dinero a las empresas contratistas, es decir, gastar. En otras palabras, el que gasta más, sin importar la calidad de gasto, sin importar la relación entre el avance financiero y el avance físico. Por lo tanto, es un tema que hay que tomar en cuenta. Ingeniero Mesías Guevara, de verdad que el tiempo nos gana. Tengo una productora. No, terrible, Gisela. ¿A qué hora se acaba eso? No, pero mira, conversar, ¿sabe qué? Estoy frente a un político. De verdad que sí, estoy frente a un político. De los pocos que hay en la contienda, yo no creo en las encuestas, en esto. Hay que saber escuchar a que conoce la gestión pública. Mesías Guevara, profesional, con antecedentes de gestión pública y que nos ha hablado claro hoy día. El principal problema es la corrupción, pero ¿cómo enfrentar la corrupción? Si no enfrentamos el tema institucional, la credibilidad institucional, las instituciones en nuestro país no funcionan. Oscar José, más bien antes que me vaya, por favor, un segundito nada más. No, yo quisiera decirles a ustedes que en esta oportunidad que estamos en una contienda interna en el Partido Morado, fíjate que quiero decirles al pueblo de San Juan de Lurigancho de que me acompaña Marisol Iñán, una distinguida profesional vecina de acá de San Juan de Lurigancho, y luego también me acompaña Mario Andrade, para el Senado, Juan Otazú y Carmela Romero. Al Senado, don Juan Otazú. No, Mario. Y Juan se va a diputado conjuntamente con Carmela y Marisol misma, que también se van al diputado. Mario va al Senado, sí, y Juan a diputado. Junto con Carmela y Marisol. Y la verdad que quería anunciarlo, pues ya que estoy acá en San Juan de Lurigancho. Y gracias. Muy bien, muchas gracias. Ingeniero, de verdad que sí, hemos estado con el ingeniero Mesías Guevara, quien está en las internas del Partido Morado.